Muy bien. Entonces vamos a continuar hablando sobre el plasma rico en plaquetas. Eh, y bueno, dentro de todo lo que ya hemos visto en la parte general, ¿no? De este tratamiento, habíamos mencionado que va a ser importante para poder usar en el tratamiento de heridas, de regeneración celular, porque este preparado autólogo que nosotros vamos a conseguir tiene una concentración altísima de plaquetas, ¿no? Muy superior al nivel basal, que es de 150.000 a 350.000 plaquetas por microlitro, pero en este caso se logra obtener hasta 5 veces más el número de plaquetas del nivel basal. Entonces, tenemos un plasma que realmente nos va a favorecer en factores de crecimiento y va a ser un tratamiento demasiado bueno para la regeneración de los tejidos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del plasma? El alto nivel de factores de crecimiento, que ya dijimos, es rico en proteínas que actúan a nivel de la adhesión celular, ¿no? Que ya también los hemos mencionado, y tiene efectos no solo sobre las células diana para los factores de crecimiento, como habíamos dicho, ¿no? Sino también estimulando como matriz extracelular para la estimulación de la reparación del tejido de modo global. Entonces, actúa estimulando a las células en el sitio donde lo estamos aplicando, pero genera también una regeneración de todo el tejido dañado adyacente. Las principales ventajas es que es autólogo, ¿no? Ya hemos dicho, no genera una reacción alérgica, no va a tener un inconveniente el paciente si lo aplicamos en una etapa o en un estado donde la piel principalmente se encuentre sana. Nos va a acelerar la regeneración, va a estimular la creación, la formación, la neoformación de vasos sanguíneos, va a estimular la síntesis del colágeno, y lo bueno es que no tenemos un límite de edad para aplicarlo, ¿no? El plasma rico en plaquetas lo podemos aplicar en cualquier edad al ser autónomo. Si bien el proceso de curación de las heridas va a tener una variabilidad individual, ¿no? Por ciertas características de cada caso, de cada herida en particular, no podemos generalizar a todas las heridas, pero sí está científicamente demostrado que hay una correlación positiva entre la aplicación del plasma y lo que habíamos dicho, ¿no? El acortamiento del proceso de cicatrización o de recuperación de los tejidos por esta riqueza en factores de crecimiento que presenta y por la capacidad mitogénica que tiene, ¿no? Para producir y convertirse en células, en un tipo celular, de acuerdo al lugar donde lo estemos aplicando. Entonces, esto sí está comprobado. No podemos definir un tiempo, pero los estudios, como ustedes en algún momento quizás han revisado, existen artículos, ¿no? Donde ya se han hecho estas valoraciones de ensayos clínicos, donde se ha trabajado, por ejemplo, la recuperación de una herida post-extracción de un tercer molar en pacientes en quienes se ha aplicado plasma rico en plaqueta y no, y se ha visto un proceso de regeneración de la encía muchísimo más corto y sin complicaciones en los pacientes en los que se ha aplicado el PRP, ¿no? Tenemos varias indicaciones, dentro de las indicaciones estéticas y dirigidas hacia la parte de armonización y de medicina, tenemos la bioestimulación cutánea, nos favorece muchísimo en el antienvejecimiento que podamos lograr, en el tratamiento de estrías y cicatrices, también nos va a ayudar cuando presentan úlceras por decúbito u otro tipo de úlceras que no pueden sanar, ya habíamos dicho, en el tema de las lesiones diabéticas, úlceras venosas, en el caso de quemaduras que presentan los pacientes con injertos o sin injertos. En el tema del implante capilar, ya por sí solo actúa como un estímulo para la alopecia, pero también se usa de la mano con el implante capilar para que tenga una mejor adherencia a la zona donde estamos aplicando, ¿no? Y tiene contraindicaciones que no son muchas, tiene algunas contraindicaciones relativas, ¿no?
que van de la mano con personas que tengan un síndrome de disfunción plaquetaria. No es algo absoluto porque no vamos a solicitar a nuestro paciente un recuento de plaquetas para realizarle este procedimiento, ¿no? No es necesario porque la cantidad de sangre que nosotros extraemos, si bien va a depender de la zona que queremos tratar y la cantidad de plasma que queremos obtener, pero no son cantidades excedentes que vayan a provocar una alteración o un desequilibrio en el nivel basal de plaquetas del paciente, ¿no? Sin embargo, en pacientes que tienen alguna disfunción plaquetaria, entonces se recomienda no realizar esto, ¿no? Cuando existe trombocitopenia, si hubiera alguna inestabilidad hemodinámica visible, ¿no? Es decir, un paciente que, no sé, presente alguna alteración visible, veamos algunos signos de anemia, de alguna alteración que pueda tener hemodinámica, entonces preferimos postergar la fecha de la realización del tratamiento. Lógicamente, si es un paciente séptico, no vamos a realizar si hay una infección local en la zona. Si el tejido está infectado, no aplicamos plasma. Curamos, ¿no? Eliminamos la infección y cuando estamos con la inflamación, sí podemos utilizar. Ahora, en esto de la infección local, a veces tenemos heridas, principalmente en las que están a nivel del tejido muscular, el tejido adiposo y la piel, que son generalmente las causadas por diabetes o por úlceras varicosas. Aplicamos el plasma en los bordes de la herida, dejando un poco libre y no excediendo en la aplicación en la parte interna de la herida como tal, que está ligeramente infectada. En algunos casos y en la parte práctica, pues en la experiencia no hay un aumento del proceso infeccioso, no es que se altere este proceso, ¿no? Es una de las contraindicaciones relativas a considerar de acuerdo a cada caso, porque en realidad este siempre genera beneficios en la zona donde lo apliquemos, así que esta zona se encuentre con infección. En el embarazo, lo ideal, ningún procedimiento, ¿no?, que pueda alterar de alguna forma la hemodinamia del paciente, y si hubiera el uso de anticoagulantes, por el hecho de que vamos a extraer sangre, puede haber un sangrado local, incluso en la aplicación, cuando hacemos micropunturas, podría existir un sangrado. Lo que habíamos mencionado con el tema del Botox, lo mismo acá. No es necesario que el paciente esté sin el consumo de antiinflamatorios, pero se recomienda, por lo menos el día que vamos a realizar el procedimiento, le decimos que no consuma algún tipo de AINE o un corticoide. Y en algunos casos se indicaba que el paciente no consuma lácteos el día que se hace la extracción de la sangre para el plasma. Esto no afecta en el efecto del plasma rico en plaquetas, simplemente era algo que se tomaba en cuenta porque el plasma, al obtenerlo, se observa de una forma más cristalina cuando no ha habido consumo de lácteos, y se torna un poco más blanquecino cuando sí ha habido el consumo de lácteos, pero no interviene en la cantidad de plaquetas ni en la acción que vaya a tener en el tejido. Entonces no nos preocupemos por eso. Es importante tener el consentimiento informado, y hemos dicho para todos los procedimientos, tomando en cuenta todos los puntos que ya hemos mencionado en la clase anterior. Hay que recomendarle al paciente y hay que hacerle saber que puede haber un enrojecimiento a nivel de los pinchazos. Esto sí lo ponemos a nivel superficial en la piel y no dentro de la cavidad oral. Entonces puede informarse ligeros hematomas en alguna de las punturas que hagamos. Y ligero escozor, pero esto pasa en cuestión de minutos. Se pone todo esto en el consentimiento informado, de preferencia, indicándole que se va a hacer pequeños pinchazos para la aplicación, que puede haber alguna pigmentación, principalmente hematomas, y que no se debe acudir a sauna o piscinas para evitar los sitios de puntura, que esto se contamine por lo menos 3 días a partir de la aplicación, ¿no? Y el paciente nos autoriza, indicándonos en todo consentimiento informado,
que ha sido informado, que ha entendido los riesgos, que conoce algunas circunstancias que puedan presentarse y que pueden haber algunas reacciones de hipersensibilidad, porque en todas la administración de productos o medicamentos que hagamos puede existir esta, ¿no? Entonces siempre se pone por eso. ¿Cuál es el protocolo de obtención del plasma? Vamos a necesitar materiales que son básicos, no son demasiado costosos tampoco, y esto debemos tener en el consultorio, una centrífuga con varios cabezales. Hay centrífugas desde 4 cabezales para centrifugar 4 tubos hasta muy grandes de 16, 18 tubos. Y debe tener un mínimo de 2000 revoluciones por minuto. Una de menos también nos sirve porque vamos a aumentar el tiempo de las revoluciones para que lleguemos a obtener nuestro plasma. Entonces, puede servir una de 1000 revoluciones por minuto también. Se puede usar una crema anestésica. No es lo más recomendable porque siempre todo producto que apliquemos en la zona va a alterar de alguna manera la estructura celular superficial, y de preferencia para que no haya una interacción, algún tipo de reacción con las punturas que vamos a realizar, preferimos no usar, no es molestoso, y en el caso de aplicar en un tejido como una encía, a nivel de una herida, la aguja que se usa es muy pequeña, por lo que tampoco provoca molestia, ¿no? Alcohol o clorexidine de preferencia. Tubos con anticoagulante, son tubos con citrato de sodio, que ya se los voy a mostrar más adelante cuáles son. Estos debemos comprar. Se puede tener un sistema Vacutainer para extracción de sangre, que no es imprescindible, ¿no? Tener este sistema Vacutainer para ir sacando directamente al tubo. Pero no tenemos grandes cantidades, así es que con una jeringa de 10 ml es suficiente. La ligadura, nuestras agujas 30G medio, que van a servir para aplicar en el caso de que hagamos punturas a nivel superficial. Las jeringas de 1 ml son muy útiles, o las de 3 ml también, porque son de fácil agarre. El cloruro de calcio, el 10% que hemos indicado, que nos sirve para activar el plasma y estimular la liberación de los factores de crecimiento. Y las cosas básicas, algodón, microporo, gases. El procedimiento general es este que estamos viendo. Realizamos, lo vamos a ver detallado, pero lo voy a hacer de forma rápida para que no nos pise el tiempo. El general es esto, ¿no? Hacemos la venopunción en nuestro paciente con la técnica adecuada que vamos a repasar. Lo que obtenemos lo vamos a poner en nuestros tubitos, lo vamos a centrifugar. Una vez centrifugado, vamos a obtener varias fracciones de todo lo que concierne a la sangre centrifugada. En la parte inferior de nuestro tubo vamos a tener a los glóbulos rojos. Por encima de los glóbulos rojos vamos a obtener a los glóbulos blancos, que son visibles, y por encima obtenemos todo el plasma. Esta zona que está más amarillita hacia la parte inferior del tubo es el plasma rico en plaquetas, y lo que está en la parte más alta es el plasma pobre en plaquetas. Como les decía, esto ya no tiene la importancia que se le daba antes de usar solo la fracción rica, ¿no? Usamos todo el plasma que se ha obtenido y es beneficioso el total. Se obtiene a través de una pipeta o de una jeringa. Extraemos el plasma sin contaminar con los glóbulos rojos y luego aplicamos en la zona que nosotros deseemos. Bien, ¿cuál es la preparación del paciente? Lo que les decía, no grasas, no lácteos, por lo menos 6 horas, pero es solo con el fin de que el plasma esté transparente, y esto no genera una contraindicación de aplicación si el paciente ha consumido estos productos, ¿no? Ahora, lo mismo con el tema de los AINES, podemos pedirle que no consuma por ese día. Repasando un poquito cuál es la técnica de aplicación, de extracción, perdón, de sangre en el paciente, vamos a usar todo nuestro arsenal de instrumentos que necesitamos. La ligadura, les decía que podíamos usar este sistema Vacutainer. Si les es de fácil uso pueden hacerlo, y si no, con una jeringa es suficiente. Vamos a obtener con jeringa, aguja, ligadura, algodón y alcohol, realizando nuestra venopunción. Podemos obtener 10 a 20 ml, podemos usar una jeringa de 10 o de 20 ml para la extracción de sangre. No nos olvidemos
que para la técnica de venopunción que sea correcta, solo para recordar, lo hemos llevado esto en la facultad, pero si no estamos muy al día con esto, vamos a recordar la técnica para no provocar lesión en nuestro paciente, ¿no? Los materiales tienen que estar listos para el momento de la venopunción, el paciente en una posición cómoda, no olvidemos que el brazo puede estar extendido, el paciente echado o sentado, no es problema. Vamos a hacer la aplicación de la ligadura a 4 centímetros por encima de la flexión del codo, y no debemos dejar ligado el brazo por más de 1 a 2 minutos como máximo, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar todo listo y tratar de identificar la vena de forma rápida. Debemos palpar el brazo con los deditos de la mano que tengamos libre, identificar una de las venas y escoger de cuál de ellas se va a obtener la muestra. Limpiamos nuestra zona con alcohol en un área de 2 pulgadas, movimientos circulares de adentro hacia afuera y dejamos que el alcohol se evapore. Y en ese momento introducimos la aguja con bisel hacia arriba, formando un ángulo aproximadamente entre el brazo y la aguja de unos 15 grados, ¿no? Realizamos la punción y la extracción de sangre. Lo que nosotros vayamos a necesitar generalmente para la aplicación, cuando hacemos en rostro completo, son 10 ml que usamos, 10 ml que extraemos de sangre, de los cuales se puede obtener 2.5 a 3 ml de plasma aproximadamente. Entonces, una vez que tenemos la sangre en nuestra jeringuita, retiramos la ligadura, ponemos una torunda, cubrimos la zona, ¿no?, por donde hemos hecho la puntura, y puede ser retirada esta dentro de 10 minutos. ¿Cuáles son los tubos que nosotros vamos a usar para realizar nuestro plasma? Son los tubos con citrato. Hay varios tubos que usamos para diferentes análisis, pruebas y procedimientos. Y en este caso, los tubos tienen la tapa celeste, ¿no? Y son tubos que contienen citrato de sodio. Entonces, nos va a servir para obtener nuestra muestra de sangre y tener un plasma centrifugado. Va a ser un anticoagulante el que tiene en el interior del tubo, ¿no?, que nos va a favorecer para esto. Son estos tubitos, los tubitos de tapa celeste con citrato de sodio. Entonces, obviamente con esto vamos a preservar, ¿no?, la integridad y la morfología de las plaquetas, para que actúen como unos quelantes de calcio, ¿no? De esta manera vamos a evitar la cascada de la coagulación y luego vamos a activarlo con citrato de calcio para activar esta cascada de coagulación y liberar los factores de crecimiento que ya hemos mencionado. El centrifugado, como pueden ver, puede ser una centrífuga muy pequeña o una mucho más grande que esta. Tenemos más o menos ahí el material que se usa, la centrífuga, vemos los tubos con tapa celeste, ahí ya se está viendo el plasma, diferenciado de los glóbulos rojos y otros instrumentos, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta el parámetro de la centrifugación de nuestro producto, porque centrifugamos a 1400 revoluciones por minuto durante 8 minutos. Sin embargo, si tenemos una centrífuga que no alcanza a esta cantidad de revoluciones, o hay algunas centrífugas que de pronto se inestabilizan muy rápido, y al hacer el centrifugado de nuestros tubos a una velocidad rápida, por encima de las 1000 revoluciones por minuto, se desestabiliza y los tubos saltan, ¿no? Se desprende la tapa del tubo y salta, y bueno, en ese momento estaríamos ocasionando que perdamos sangre, perdamos producto, etcétera. Entonces, en esos casos, lo que se hace es aumentar el tiempo, ¿no? Si vamos a centrifugar, duplicar el tiempo. Si reducimos las revoluciones por minuto, podemos poner a 700 revoluciones, pero ya no 8 minutos, sino 16. Y vamos a obtener lo mismo. ¿Qué partes obtenemos después del centrifugado? Lo que les decía, en la parte inferior del tubo tenemos los glóbulos rojos, tenemos una capita que aquí pueden ver en el lado derecho claramente, se ve una capita blanquecina.
A veces es una línea muy delgada, otras más gruesita, que son los glóbulos blancos, y toda la parte superior es el plasma. Hacia la parte inferior decimos que está la parte más concentrada con las plaquetas. Si vemos microscópicamente, tenemos un frotis de sangre periférica hacia el lado izquierdo y un frotis de sangre con plasma rico en plaqueta, un frotis de plasma rico en plaqueta hacia el lado derecho. Entonces vemos las plaquetitas en cada uno de ellos, aquí las chiquititas, y miren la cantidad que se ve en el plasma rico en plaquetas, a diferencia de un frotis normal de sangre. Entonces, hay una gran cantidad, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestro plasma rico en plaquetas, debe ser activado antes de la aplicación. Eso habíamos dicho que lo vamos a lograr a través del cloruro de calcio. Se puede usar también el gluconato de calcio. El que más hay en nuestro medio es el cloruro de calcio. Es muy sencillo de conseguir. Y vamos a, con esto, provocar la activación plaquetaria y la secreción de los factores de crecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Usamos el cloruro de calcio al 10% y vamos a usar, miren, aquí tenemos la jeringuita, ¿no? Que son las jeringas de tuberculina, donde si ven aquí en esta rayita negra, la más gruesa, al lado derecho, es 0.1 ml, porque toda la jeringa tiene 1 ml, ¿no? Entonces, vamos a usar la mitad de ese 0.1 ml, ¿no? Vamos a cargar 0.05 ml de citrato, de cloro de calcio, perdón, por cada ml de plasma que tengamos. Entonces, ponemos este poquito en nuestra jeringa, en esta misma jeringa llenamos todo el restante de la jeringa con plasma. Lo que les decía, se puede aplicar en tejidos blandos, el plasma rico en plaquetas, directamente en el tejido sin ser activado. Pero hay que tomar en cuenta, y sí funciona, tiene igual un adecuado resultado, pero hay que tomar en cuenta que a nivel de la piel, sí podemos aplicarlo así, en otros tejidos es mejor activarlo. Y no olvidemos que si no activamos el plasma rico en plaqueta y lo cargamos en nuestra jeringa, este se va a formar y se va a convertir en un coágulo, porque ya le hemos quitado el anticoagulante que tenía en el tubo. Esto también nos es útil porque en algún caso de aplicación, especialmente a nivel de encía o cuando acompañamos en un implante odontológico, entonces se aplica en forma de coágulo. Y existía todo un procedimiento y comprarse otro equipo que forme un gel de este plasma, pero en realidad no es necesario. Nosotros extraemos la cantidad de plasma en la jeringa, dejamos así por unos minutos, serán 4 o 5 minutos, y esto se coagula. Se va a convertir en un coagulito que lo podemos aplicar en la zona que nosotros deseemos. Hay varias indicaciones, ¿no? Para la aplicación y varias formas también de aplicación. Ya habíamos dicho tópica como un coágulo plaquetario, lo que les acabo de mencionar, y esto nos va a ayudar a la reparación cutánea. Entonces se puede aplicar en diferentes tejidos. Se puede poner como un relleno a nivel subdérmico, en cicatrices deprimidas para rellenar algún surco, aunque no es su función de relleno, su función es de regeneración de tejido, no olvidemos eso, pero se puede usar con esta técnica, también con la técnica intradérmica como mesoterapia, que ya les voy a mostrar qué técnicas hay, y también solamente como pulverizando o haciendo como un spray en la zona donde vayamos a querer que actúe. Ahora, la inyección intradérmica tiene múltiples funciones y va a generar varios cambios, ¿no? A nivel del tejido donde apliquemos. Hay, como les decía, técnicas. Una de las que usamos bastante para los tejidos que están adyacentes a la cavidad oral, hacia la parte del cuello, y tejidos envejecidos por la caída del sostén graso, ¿no? De los pómulos,
es la intradermoterapia con micropápulas, que se ve aquí un poquito en la foto, vamos a ver en otra, ¿no? Que son micropapulitas que vamos realizando. Pero dentro de esto que es intradermoterapia hay varias técnicas. Estas de las pápulas, el napash, que son varias punturas superficiales que hacemos con el plasma, infiltración retrógrada y tunelización. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que si vamos a aplicar en un tejido, ¿no? A nivel de encía, por ejemplo, podemos pinchar repetidamente en varios puntos del lugar donde queremos que actúe, ¿no? Porque es muy importante generar esta fragmentación del medicamento que estamos usando y hay una relación con este número de punturas que nosotros hacemos. Mientras más punturas realizamos, en el tejido se activan mayores receptores, porque hay como un estímulo a través, como en la acupuntura, ¿no? Hacemos un estímulo a nivel del tejido y va a haber mayor respuesta, mayor recepción. Entonces, es muy importante que no tengamos miedo de realizar varias punturas para la aplicación, especialmente en lugares donde son necesarios de heridas que son muy importantes. Esta, por ejemplo, les decía, hacia el lado izquierdo vemos las micropapulitas que hacemos, ¿no? Esto es a nivel muy subcutáneo, dejamos ahí la papulita y la bone, en la parte superior va a quedar elevada toda esa zona y ahí se queda como un depósito de plasma. Hacia el lado derecho tenemos la técnica de napash, que son punturas superficiales, ¿no? Donde entramos más o menos debemos entrar 1 o 2 milímetros por puntura en la piel y se va dejando puntitos en toda la zona que queremos tratar. Esta técnica se puede usar en todo tipo de tejidos. Después vamos a tener, aquí vemos las micropapulitas, ¿no? Más notorias y a nivel de piel, así es como quedan las micropápulas. Es una muy buena técnica porque dejamos depósitos que van actuando todavía mucho tiempo después de que la hemos aplicado, pero obviamente crea alguna incomodidad por la visibilidad, entonces la paciente tendría que irse a su casa después del tratamiento, ¿no? También podemos realizar el napash intradérmico, ya penetrando un poquito más la aguja, unos 4 milímetros, y dejamos como pequeños depósitos en la zona que estamos aplicando. Esta técnica también se puede usar con pistola. Hay pistolas que nos ayudan ahora a hacer la mesoterapia, pero se desperdicia mucho producto. Para realizar la aplicación en diferentes zonas hay varias técnicas, ¿no? Se puede hacer, como menciona acá, en abanico, punto a punto, tunelización, que las vamos a ir viendo un poquito. Principalmente esto, solo les menciono las técnicas porque son muy similares a las que vamos a usar en la aplicación del ácido hialurónico, cuando queremos hacer una especie de relleno. Entonces, eso lo vamos a ver en la presentación de ácido hialurónico, por eso no voy a entrar en detalles. Pero ustedes a nivel del tejido que lo apliquen, pueden aplicar con cualquiera de estas técnicas, ¿no? Hacer puntura, ingresar al tejido 3, 4 milímetros, dejar como un depósito, como cuando hacen la aplicación de la anestesia para un bloqueo nervioso, o pueden hacer el napash superficial como este, ¿no? Del lado derecho, haciendo toques, varios toques, dejando producto. En la práctica ya van a ver cómo se manipula la jeringa y lo vamos a practicar también. Ahora, en odontología ya hemos crecido un montón con la aplicación del plasma rico en plaquetas, ¿no? Hace algunos años atrás ya se había estudiado un poco la aplicación del plasma en odontología y hoy en día ya no es algo oculto porque se había visto que la aplicación del plasma generaba un estímulo en la síntesis de ADN de los fibroblastos gingivales y en células del ligamento periodontal, ¿no? Entonces, además que hemos dicho que va a neoformar vasos sanguíneos, que esto también ha sido evidenciado, ¿no? Había un proceso de angiogénesis importante y esto generaba
la cicatrización de los tejidos blandos y duros, ¿no? Estos factores de crecimiento tenían influencia muy importante en el periodo, en el proceso de cicatrización. Y se decía también que por esta formación, por esta angiogénesis que genera y esta revascularización que va a provocar en el tejido, va a permitir la formación óptima de hueso. Entonces, esto ya estaba descrito hace unos años y actualmente se usa, ¿no? Vamos a revisar también algunos de los temas. Induce la adhesión de fibroblastos del ligamento periodontal a la raíz del diente. Entonces, esto es muy importante para tomar en cuenta porque estimula la síntesis de proteínas de los fibroblastos del ligamento periodontal. Ahora, al provocar esta liberación de factores de crecimiento, puede ser muy útil en la cirugía periodontal si combinamos con materiales de injerto u otras técnicas, ¿no? Para la reparación de algunos defectos intraóseos, cavidades quísticas, lesiones de bifurcación y otras que puedan presentar en cirugías que se realicen en cavidad oral. Acompañamos de este procedimiento para cualquier tema quirúrgico o de regeneración de tejido. Entonces, nos es muy útil. También viendo todo esto que hemos hablado de los factores de crecimiento y el estímulo y la diferenciación celular que hemos dicho que va a tener donde apliquemos, entonces también el plasma nos va a acelerar la cicatrización de las zonas donadoras de injertos de tejido conectivo. Entonces es importante por eso cuando lo usamos en pacientes quemados o por alguna otra razón hagamos un injerto, ¿no? Se puede utilizar observando un proceso de recuperación mucho más rápido. Acelera la cicatrización. Ahora, ¿cuántas sesiones vamos a realizar? Eso depende mucho de dónde lo apliquemos y que estemos, en qué nivel en qué proceso inflamatorio, cómo sea el proceso inflamatorio que estemos tratando, ¿no? Cuando nosotros aplicamos en piel y tratamos de hacer un proceso de rejuvenecimiento, tratamiento de la piel adyacente a la cavidad oral por arrugas finas que presente la paciente, etcétera, lo que se propone es hacer una sesión por mes durante 4 meses, ¿no? Y luego ya decirle, venga en un año o en 6 meses, dar ese tiempo. Ahora, no hay un resultado instantáneo con el plasma rico en plaquetas porque hay un efecto de que estimula el tejido y esto lo hace durante mucho tiempo. Generalmente el efecto más alto del plasma rico en plaquetas lo vamos a ver a los 21 días, ¿no? Si en piel, por ejemplo, vemos un resultado inmediato. La piel está luminosa, suave, tersa después de la aplicación del plasma en la primera sesión. Pero ya a nivel de un tejido, nosotros aplicamos en una herida, inmediatamente no lo vamos a ver, pero si hacemos el seguimiento de una herida de úlceras muy grandes, incluso que hemos tratado, hacemos el seguimiento cada 2 días y se ve una mejora increíble y el tejido puede cerrar en una semana, ¿no? Entonces, sin embargo, si es algo que vamos a hacer de manera, queremos realizar varias sesiones, es un proceso que nos va a llevar un tiempo prolongado para la regeneración, se puede aplicar el plasma cada 15 días, en pacientes quemados lo usamos hasta cada semana para estimular los factores de crecimiento. En odontología, habíamos dicho regeneración ósea, se puede usar tanto en defectos óseos periodontales como también en periimplantarios, ¿no? Se puede poner previos a la colocación de implantes para acelerar la regeneración ósea por lo que ya hemos explicado. Complemento ideal para injertos, es excelente osteoconductor y osteoinductor. Se puede usar, como hemos dicho, la colocación de implantes, se puede usar como vemos en la imagen de arriba, donde ahí tenemos un coagulito, ¿no? Un coagulito de plasma, que se puede aplicar como un tapón en la zona que queremos tratar. Y también de forma líquida se lo puede aplicar, no es problema. En muchos casos se aplica este tapón que se ha formado con el plasma coagulado,
y realizan cubren la herida, ¿no? Por encima y realizan la sutura. Es una de las opciones, y si no, aplicar de forma líquida. Como vemos, en una extracción dental se puede usar porque se puede sellar el alveolo, de esta manera se evita la contaminación, se va a otorgar una gran concentración de factores de crecimiento y se mejora la cicatrización, ¿no? Va a tener un efecto además hemostático, entonces vamos a acelerar el periodo de recuperación en los posoperatorios. Post-tratamiento con el plasma rico en plaquetas, de hecho, algo general es no exponerse a temperaturas altas para evitar sudoración y que se expulse por esta vía el plasma rico en plaquetas. Por las punturas que realizamos, no introducir la cabeza en la piscina para evitar alguna inflamación o infección. No sauna por 4 días por el mismo hecho de la primera indicación. Y no exposición al sol, esto sí lo aplicamos en rostro porque obviamente hemos hecho micropunturas y podemos provocar manchas, ¿no? Si una persona se expone al sol. El resto de las indicaciones van a ir de la mano del tratamiento pilar que estamos realizando, porque este va a acompañar a alguno de los tratamientos que hemos hecho. A nivel de piel, yo les puedo mostrar resultados. Ahí podemos ver una foto, un paciente de 32 años con lesiones en piel cicatrizales, tiene cicatrices de acné, manchas, algo de acné activo, y se le ha realizado 4 sesiones de plasma rico en plaquetas con mejora totalmente notoria, ¿no? De la piel. Aquí vemos de más cerca, todo ese era el proceso que tenía a nivel de piel. Son ya procesos acnéicos adultos, ¿no? De la edad adulta y que se mejoran con las sesiones de plasma rico en plaquetas. No es un tratamiento despigmentante, porque hemos visto que no es una de sus propiedades, pero dentro de los efectos como colaterales que aparecen, pues sí genera ligera despigmentación de la piel. Entonces, muchas personas también lo usan para eso. En la alopecia también se puede usar y como ya hemos mencionado, tratamiento de cualquier tipo de heridas. Listo. Muy bien, con eso hemos terminado esta parte general de plasma rico en plaquetas. Entonces, vamos a continuar, ya que ya hemos tenido el receso, para pasar con... Bien, ahora vamos a abarcar el tema de los implantes faciales con ácido hialurónico como parte de todo este proceso de armonización orofacial. Aquí vamos a ver algunas de las técnicas de aplicación. Nos vamos a enfocar en todo lo que en todo lo que es el tejido que se encuentra en las zonas aledañas a la cavidad oral. Y no olvidemos que el ácido hialurónico también ya se usa no solamente para acompañar este proceso de la armonización orofacial, sino en odontología sí se está usando para regeneración de encías y de mucosa bucal en ciertas indicaciones. En articulación temporomandibular también se usa cuando hay una disfunción de esta articulación, actuando como un lubricante en esta zona de la articulación, mejorando con la infiltración el dolor y la inflamación, ¿no? Y en corrección de algunas anomalías, porque va a provocar un relleno, ¿no? Corrección de la zona. Entonces, en algunos lugares se usa para el relleno o creación como de una imagen más amplia de la encía en zonas donde hay alguna anomalía estética a nivel de la encía. Si bien el poder regenerativo o estimulante nos podría dar mucho mejor el plasma rico en plaquetas, pero usan el ácido hialurónico como un factor estimulante. El ácido hialurónico es un polisacárido que va a tener, que está presente en diferentes tejidos, ¿no? De las especies animales. Es un componente que forma parte de nuestro organismo y tiene una capacidad muy importante de retener una gran cantidad de agua.
y es por eso que aporta volumen a los tejidos, ¿no? Capta agua y genera volumen. Entonces, por esto se puede utilizar en las zonas donde necesitamos rellenar algún tejido. Al ser ya el ácido hialurónico un componente natural de nuestro organismo, pues igual que el plasma rico en plaquetas no nos va a generar reacciones alérgicas o problemas en los sitios de inyección si usamos ácido hialurónico. No hay ningún problema. Otros rellenos sí podrían ocasionar problemas. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido hialurónico? Va a buscar dar volumen a la piel, pero realizando la absorción de agua, como habíamos dicho, ¿no? Tiene un poder hidratante porque es una molécula hidrofílica y también va a actuar en el espacio extracelular, formando parte, ¿no? Y siendo un elemento conjuntivo a nivel de los tejidos. Como podemos ver en esta imagen, tiene una estructura, un peso molecular que va a estar entre 400 y 1000 kilodalton y va a actuar a 3 niveles de profundidad cuando lo aplicamos. Aquí vemos en esta imagen una piel que ya se encuentra, ¿no? Con arrugas, con hendiduras en la parte superficial por toda la alteración interna que habíamos visto. Y aquí vemos cuando rellenamos, qué es lo que vamos a generar en los niveles de profundidad. Uno, que se reviste la superficie de la piel. Aquí ya podemos ver que todo este segmento celeste es el ácido hialurónico. Entonces esta piel ya no tiene hendiduras, ¿no? Ya está recta. Reviste la piel, la hidrata, la deja lisa, sedosa, uniforme. Se deposita en el fondo de la arruga, como vemos aquí, estos canales que está ingresando, expande, ¿no? Va a crecer por esta absorción de agua y rellena la aguja. Actúa también, rellena la arruga, perdón, ¿no? Actúa como un relleno de tejidos, mejora elasticidad de los tejidos. Entonces, podemos usar para rellenar cualquier tipo de tejido que tengamos. Tenemos aquí una arruga, ya sabemos, en la parte interna lo que va a hacer es rellenar y mejorar esas hendiduras, esas depresiones que tenemos a nivel de la epidermis, viendo una piel mucho más homogénea. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando nosotros realicemos como personal de salud un relleno facial, ¿no? Antes se hablaba mucho de rellenos faciales que se aplicaban tanto desde la parte médica como odontológica con rellenos permanentes, productos permanentes. Estos no podemos usarlos, ¿no? Los rellenos permanentes van a tener lesión a nivel del tejido adyacente, generalmente provocan una necrosis en un tiempo corto y esto va a provocar alteraciones muy graves en la piel. Entonces usemos rellenos que no sean permanentes, que no sean alergénicos, que no migren, porque hay rellenos que lo aplicamos en el surco nasogeniano y migran, no se quedan en el lugar donde lo hemos puesto y este podría invadir tejido, ¿no? Podría llegar a entrar del surco nasogeniano a la boca, por ejemplo. Y esto es un problema. Entonces, tiene que ser este tipo de relleno, ¿no? No debería necesitar un test previo, si causa una alergia o no, y debe tener una duración aceptable, no permanente, aceptable. Lo aceptable podría estar entre 8 a 18 meses. El ácido hialurónico generalmente tiene una duración de un año, ¿no? De 12 meses. Este se va a aplicar a través de microinyecciones en la piel a nivel del tejido para remodelar lo que habíamos dicho, ¿no? Rellenar surcos, arrugas y a diferencia del Botox, lo vamos a usar principalmente en arrugas estáticas, en las que aparecen sin que el paciente gesticule. Nosotros le vemos si tiene unos surcos nasogenianos marcados que no contribuyen a la bella sonrisa que hemos trabajado, entonces rellenamos con ácido hialurónico. Vamos a hacer que estas arrugas mejoren en profundidad, ¿no? Desaparezcan si hemos aplicado la cantidad suficiente y también vamos a ayudar que indirectamente el ácido hialurónico al captar agua mejora la zona porque estimula
a la producción de colágeno y elastina del propio tejido. Eso es muy importante porque cuando aplicamos ácido hialurónico, el paciente generalmente cuando termina el efecto nos dice que está mejor de cómo estaba antes de aplicarse el relleno por primera vez. Y eso es por esta captación de agua y estímulo que realiza a nivel tisular. ¿Desaparece el relleno? Sí, desaparece el relleno. En 12 meses, en 14 meses desaparece completamente, pero ya ha estimulado a nuestro organismo a producir colágeno y elastina. Entonces tiene ese beneficio. Hay varias zonas donde podemos hacer rellenos, abocándonos al tercio inferior, que es el que nos interesa en odontología. Podemos realizar la aplicación a nivel de los surcos nasogenianos. Se puede usar para realizar el perfilamiento de labios, una vez que hemos hecho un tratamiento de la sonrisa, por ejemplo. Se pueden rellenar líneas de la sonrisa cuando estas aparecen y son estáticas. Se puede realizar un perfil y trabajar el perfil de todo el resto del rostro, ¿no? Buscar el triángulo facial, poder hacer un relleno a nivel de mentón, a nivel de pómulos, para devolver esa firmeza del triángulo facial. En realidad, todas las zonas que se puedan rellenar se usan. Hay diferencias de concentración del relleno que vamos a usar cuando la piel es más lábil, como en los párpados, ¿no? Cuando hacemos el relleno de ojeritas, usamos un hialurónico que sea menos pesado porque la piel es muy delgada y si no podemos ocasionar un efecto Tyndall, que sería que el hialurónico se va a ver cuando estamos con luz ultravioleta, por ejemplo. Entonces, para evitar eso, tenemos que usar un ácido hialurónico adecuado. Como hemos dicho, igual que el Botox, va a ir perdiendo efecto gradualmente, ¿no? Y el promedio de duración es de 9 meses a 1 año. No aplicamos los mismos casos que ya conocemos, ¿no? Embarazo, lactancia, no. Algún medicamento que pueda ocasionar sangrado, como un AINE, de preferencia no el día de la aplicación, por las punturas nada más. Y en el caso de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo vamos a inyectar? ¿A qué profundidad? Es muy importante para lograr un relleno, para lograr que este no sea muy superficial y tengamos ese efecto Tyndall que produce. Entonces hay que identificar dónde vamos a aplicar el relleno y cuál va a ser la mejor técnica que vamos a usar para el fin que estamos buscando. No hemos mencionado, pero también se puede usar para la rinomodelación, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto se ha superpuesto. Bueno, lo vamos a describir. Tenemos una técnica, que es la técnica lineal, ¿no? Donde nosotros podemos aplicar con el material similar a la aplicación de la toxina en relación a la aguja. En general, como hemos visto en la fotito que teníamos acá, viene la jeringa de ácido hialurónico dentro de un empaque y esta jeringa ya está prellenada, ¿no? Y viene con un ml de ácido hialurónico al interior de la jeringa. Esta jeringa viene cerrada. Nos viene generalmente con 2 agujas y las agujas son muy similares a las que mencionábamos, a las 30 G medio. Son 30 o 32 G medio, entonces son cortas y son de fácil aplicación y es una de esas 2 agujas que usamos. Se puede reemplazar por otra aguja 30 G medio en el caso de que hayamos ya usado las 2 y necesitemos una nueva, pero muchas veces no encaja perfectamente a la jeringa y esto puede ocasionar pérdida de producto, ¿no? Ya viene de esta forma, entonces es directamente poner la aguja y empezar a aplicar con la técnica que hayamos elegido. En esta técnica lineal, lo que vamos a hacer es introducir la aguja de forma tangencial a la superficie, como vemos en el primer gráfico, y vamos a ir realizando el depósito del producto a medida que se va retirando la aguja, ¿no?
Entonces, como vemos en el nasogeniano, ingresamos hacia la parte más distal y a partir de ahí empezamos a depositar el producto mientras vamos retirando la aguja hacia atrás, ¿no? Esa es una técnica lineal y generalmente se logra una línea pareja, ¿no? Del depósito que hemos realizado del ácido hialurónico. Con esta misma técnica lineal podemos realizar una técnica abanico. Hacemos lo mismo, ingresamos de esta forma hasta la parte más distal, depositamos, vamos retirando la aguja hacia atrás, pero no salimos del agujerito por donde hemos ingresado. Entonces, no retiramos la aguja y cambiamos de posición. Estaba en esa posición y ahora nos vamos hacia arriba. Hacemos lo mismo, dejamos, retrocedemos, nos vamos hacia abajo. Dejamos, retrocedemos y retiramos. Esa técnica en abanico generalmente la usamos para hacer, entre comillas, el corte del inicio de un surco. En nasogenianos muy marcados, aquí hacia el nivel de la unión con el ala de la nariz, es donde podemos usar esta técnica en abanico para que el surco inicial desaparezca completamente, no se vea. Tenemos otra técnica que es la técnica de puntos, donde vamos a ir aplicando punto a punto el ácido hialurónico. Ingresamos, dejamos un punto, retiramos. Ingresamos al lado, dejamos otro punto en la profundidad e ingresamos. Entonces van a ir aplicando uno junto al otro y con eso vamos a generar casi lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Una línea continua de ácido hialurónico, pero se usa muy poquito material. Esto generalmente para arrugas muy profundas o usamos esta técnica también cuando hacemos rinomodelación, que eso igual se trabaja en todo lo que es la armonización orofacial. La técnica de abanico es la que les mencionaba. Hacemos la puntura hacia la parte distal y como ven en el gráfico inferior derecho, se va dejando, ¿no? Desde la profundidad hacia atrás en varias direcciones sin retirar la aguja. De esa manera no pinchamos muchas veces. También se puede hacer la aplicación del ácido hialurónico con microcánulas, no solo con aguja. Para las personas que dominan el manejo de microcánulas es bueno porque es flexible, no causa daño al tejido, pero si no hay mucha práctica es mejor empezar con aguja. Existe otra técnica que es la técnica de compresión, como pueden ver en esta imagen, está comprimiendo entre el pulgar y el índice el tejido donde vamos a hacer el depósito y dejamos en la parte profunda de esa zona como un punto o puede ser también una línea si queremos hacer un pilar para ir dirigiéndolo desde el vértice de la arruga hacia la profundidad. Esto también se puede usar en rinomodelación y en cualquier tipo de aguja, ¿no? De arruga, perdón. Ahora, a nivel del surco nasogeniano, que es uno de los principales que vamos a tratar para lograr una armonización orofacial, la técnica que más usamos es la de tunelización o lineal, que habíamos mencionado, o también la técnica de los múltiples puntos. Siempre vamos a aplicar en esta técnica con la aguja que tenga el bisel hacia arriba para ir controlando la profundidad en la que estamos dejando el ácido hialurónico, ¿no? Y se realiza en toda la longitud del surco, ¿no? Todo el trayecto del surco desde el asa nasal hacia la parte de abajo hasta donde veamos que está involucrada la piel con la arruga que se presenta. ¿Qué más? Se puede realizar, como les mencionaba, en la parte inicial, que sería aquí, la técnica de abanico para cortar ese surco que ya no se ve absolutamente y luego rellenar la zona que está por debajo, ¿no? Además de esto, generalmente se usa un volumen de 0.5 ml por lado. No olviden, nuestra jeringa viene con 1 ml de hialurónico. En surcos nasogenianos que son profundos, muy profundos, realmente usamos hasta 2 jeringas por paciente, solo en nasogenianos. Pero
En general se usa muy poco producto, ¿no? En un paciente podemos usar tranquilamente, rellenando ambos nasogenianos, una jeringa de 1 ml. Aquí podemos ver los resultados, ¿no? Aquí tenemos un surco nasogeniano marcado, que viene con línea hasta la parte adyacente a la comisura labial, ¿no? Es un surco bastante largo. Aquí en la parte superior, donde les decía aquí, donde inicia el surco, es que se puede aplicar el abanico, porque como es el inicio, es la zona más amplia del surco. Entonces, bueno, rellenar con una técnica abanico para dejarla lisa completamente. Y lo demás se puede hacer lineal. Entonces, este resultado es inmediato. El ácido hialurónico tiene esa ventaja, ¿no? Que el resultado lo podemos ver inmediatamente, pero mejora con el paso de los días. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta lo que hemos dicho en el Botox, igual acá, ¿no? Menos es más. Aplicamos el hialurónico en una pequeña cantidad, vemos que hemos logrado el resultado que estamos buscando, como en este caso el relleno del surco. Si somos muy detallistas, podríamos decir, pero aquí se ve todavía ligeramente el surco y le pondré más, lo mejor es no hacerlo. En esta sesión, no. Dejamos así como está, se ve muy bien, se nota la diferencia. Y en el control que realicemos a nuestro paciente en 10 días, vemos cómo está el surco. Porque como este ácido hialurónico capta agua, va a mejorar el tejido. Cada día va a ir captando un poquito más de agua a nivel de donde hemos aplicado y va a hacer un mejor efecto de relleno. Entonces, lo vemos en 10 días y este surco puede quedar perfecto y no necesitar más hialurónico. Si exageramos en la aplicación, puede quedar ya no ser estético, y ahí vamos a tener que usar hialuronidasa para retirar, para disolver el hialurónico excedente que hemos puesto, y esto resulta ser 3 veces más costoso que el tratamiento que le hemos hecho a nuestro paciente. Entonces, mucho cuidado con el exceso, especialmente en zonas donde la piel es delgada, que serían las ojeras, ¿no? Y en otras zonas también se puede producir. Entonces, tomemos en cuenta que menos es más en estos procedimientos. Otra de las zonas muy lindas en las que se aplica para lograr una armonización orofacial es el relleno de labios, ¿no? Para el relleno de labios usamos un ácido hialurónico que tiene una densidad media. Tenemos que aprender a tener en mente siempre la anatomía de los labios y, como ya les había dicho en algún momento, cuál es la forma perfecta de los labios, ¿no? Tenemos que idealizar eso. Obviamente, eso lo vamos a ir poniendo acorde a las características de cada paciente que tengamos, varón o mujer, porque lógicamente, si bien la mayoría de los pacientes que se hacen relleno de labios son mujeres, pero también existen varones que buscan tener un poquito más de relleno o perfilar ligeramente la forma de los labios, y tenemos que ser cautelosos en eso, ¿no? En diferenciar que en una mujer podemos dar un efecto un poco más extravagante, un poco más notorio, mucho más marcado la forma de corazón que debería tener el labio, y en un varón, si bien podemos rellenar para ayudar a mejorar la estética, pues tenemos que tener cuidado con que esto no sea demasiado marcado o exagerado, porque vamos a salir de la estructura estética de un rostro varonil, ¿no? Cuidado con eso, pero siempre tomar en cuenta cuál sería el labio perfecto. En este caso estamos viendo unos labios que teóricamente son perfectos en una mujer. Tenemos un arco de cupido muy bien armado. Tenemos los filiums o filtros definidos y que se notan. Tenemos ambos lados de los labios simétricos. Están bien marcadas las comisuras. Hay un equilibrio, el labio inferior tiene más volumen hacia la parte central, tiene un contorno el labio, hay labios que son muy planitos, muy delgaditos y no tienen marcado el contorno labial. Entonces, esto es lo ideal y nosotros debemos observarlo así, ¿no? Aunque esto sería lo ideal y hay que tratar de esto reproducir y trazarlo en nuestro paciente.
ver qué debemos rellenar, dónde debemos marcar para que esos labios que tenemos sean casi perfectos. Se puede aplicar a todos los niveles. A nivel del contorno, para remarcar el contorno, se puede rellenar en la parte media, ¿no? De los labios, no hay ningún problema. Si hay un poco de sangrado a este nivel, no olvidemos que los labios es una zona muy vascularizada, pero esto cede rápidamente, entonces no es algo para preocuparnos. Podemos remarcar muy bien el arco de cupido haciendo un relleno hacia la parte central y también podemos marcar los filtros, ¿no? O filiums. En algunos pacientes no tienen y eso hace que el labio se vea muy planito o el arco de cupido no se vea definido. Entonces se puede hacer relleno a este nivel en el filtro, ¿no? Dejando así pilarcitos lineales, 1 y 2, y con eso ya se ve marcado el filtro y queda mucho más armónico. Siempre pensemos en que el labio inferior va a tener mayor volumen que el superior hacia la parte central y que en el labio superior debemos lograr una simetría. Ponemos el ácido hialurónico, se pueden corregir imperfecciones, en este caso, por ejemplo, es volumen, ¿no? Unos labios delgaditos, se les ha dado un poco más de volumen, se ha definido un poco más el contorno, pero en algunos casos existen asimetrías en los labios que se pueden trabajar, ¿no? Se pueden proyectar, se puede rellenar un solo lado. Tenemos pacientes que acuden a relleno de labios, por ejemplo, cuando han tenido cirugías de labio leporino. Entonces, estos pacientitos buscan tener una armonía en los labios y una mejor visibilidad, y tomando en cuenta lo que ya hemos dicho anteriormente de este labio perfecto, se puede lograr mejorar muchísimo, ¿no? Se puede realizar también no solo el relleno de los labios, no solo el perfilado. Hay pacientes que solo quieren perfilar y no quieren relleno. No quiero aumentar el volumen, solo quiero que se marque todo el borde y se note el arco de cupido. Pueden hacerlo, aplicando solamente a nivel del reborde, ¿no? En toda esta zona. De forma lineal se va marcando con poco producto que se va dejando, porque si no crea un efecto muy extravagante, y se deja en eso. Hay personas que solo quieren relleno, entonces solamente se pone en la parte central el relleno, y otras en las que hay que hacer ambas cosas, perfilar y rellenar, y hay otras que solo buscan hidratación, ¿no? Dicen, quiero mejorar la hidratación, están muy resecos, los veo de esa forma, y se puede aplicar el hialurónico porque, no olvidemos, capta agua y va a generar hidratación al labio. Se puede hacer y se puede realizar una anestesia para el relleno de labios, sí. Tendríamos que hacer el bloqueo del nervio mentoniano para lograr la anestesia del labio inferior y del mentón, y el bloqueo del nervio infraorbitario para poder realizar la anestesia del labio superior, ¿no? A la nasal y otras zonas adyacentes. La región nasogeniana también. En rellenos de surcos nasogenianos o rellenos de perfilado de mentón, relleno de labios, nunca he utilizado un circuito de anestesia porque es muy tolerable, ¿no? La aplicación de hialurónico con la aguja que ustedes han visto que no es grande, entonces es muy tolerable por el paciente. Pero si tuvieran algún paciente que sí exige que estar anestesiado y no sentir, entonces depende la zona donde vayamos a aplicar el hialurónico, pueden realizar su circuito de anestesia, que ustedes lo saben realizar muy bien en estos dos bloqueos, ¿no? Del nervio mentoniano o del nervio infraorbitario. En rinomodelación, sí realizo el bloqueo del nervio infraorbitario, porque la nariz, si alguna vez se han pinchado la punta nasal o se han golpeado la punta nasal, es bastante molestoso, ¿no? Es doloroso, genera dolor. Entonces, como se hacen varias punturas para la rinomodelación, en esos casos sí anestesio
No a todos los pacientes. Son pacientes que son muy tolerantes al dolor, entonces no hay tampoco necesidad, pero sí es una buena opción hacer circuito de anestesia en rinomodelación. Esto también lo vemos en la armonización orofacial, ¿no? La rinomodelación es muy exigida cuando logramos una mejora de la armonía en la sonrisa de los pacientes. Nos cambia muchísimo, así como cambia muchísimo la sonrisa, nos puede ayudar muchísimo a acompañar esto una rinomodelación. En este caso, usamos el relleno ya sea para tratar problemas de la jiba, ¿no? Que puede existir, una pacientita que pueda tener jiba, una convexidad. A nivel de la nariz, puede ser en el tercio proximal, generalmente que se forma esto. Ahora se puede corregir con cavidades, como en esta zona, ¿no? Desviaciones del tabique para que se vea más lineal. Y también la elevación de la punta nasal, como podemos ver acá. Entonces puede trabajar toda la estructura de la nariz para mejorar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que nosotros no vamos a poder cambiar la estructura de un tejido. Nosotros estamos realizando el relleno. Entonces, si a una persona, si a nuestro paciente, lo que habíamos dicho, ¿no? La entrevista, la anamnesis es tan importante para ver cuál es la expectativa de nuestro paciente. Si este paciente está buscando corregir las alas de la nariz porque son muy amplias, porque son muy grandes, no vamos a lograrlo con rinomodelación con ácido hialurónico, porque la única forma de reducir tamaño es cortando, ¿no? Entonces, esto es un procedimiento quirúrgico y hay que orientarlo en ese sentido. Podemos corregir lo que hemos mencionado con cavidades, convexidades, elevar la punta nasal, sí, pero no cambiar estructuras que no le parezcan al paciente. Al corregir, por ejemplo, el tema de desviaciones del tabique, esto es una corrección más visual, ¿no? Porque estamos rellenando una zona que quizás el tabique está un poquito chueco, vamos a poner el hialurónico al otro lado para compensar y que se vea relativamente recta esta nariz. Pero eso no quiere decir que estamos cambiando el tabique, que estamos limando el tabique y que va a quedar en esa posición. Y eso siempre hay que decirle al paciente porque con el tema de relleno de labios y rinomodelación, sí hay mucha exigencia por los pacientes. Otra cosa que puede molestar en la rinomodelación es el tema de que, no olvidemos, el ácido hialurónico es un producto de relleno que genera volumen. Entonces, no podemos ponerle hialurónico a un paciente que viene y nos dice, bueno, yo quiero corregir esta nariz, pero me encanta que mi nariz sea así de delgada, ¿no? Es tan delgada, mi punta de la nariz es tan delgadita y quiero que se mantenga así, pero no quiero tener esto, no quiero tener esto y quiero elevar la punta nasal. Así solo trabajemos punta nasal, siempre va a generar volumen, porque estamos poniendo un relleno. Entonces, aquí ven ustedes en la fotito, ¿no? La punta nasal ha quedado perfecta, pero si ven, sí se nota, ¿no? Un poquito de volumen a nivel de la punta nasal, que aquí no tenía. Y no es solo por la posición, es por el relleno. Estamos rellenando esa zona y va a crear volumen. Entonces, hay un paciente muy exigente con esos temas de que es que me gusta que sea muy delgadita, que no quiero que se note esto, el otro, es mejor orientarlo hacia la vía quirúrgica, ¿no? Y no realizar un relleno. Si bien en el tema de cicatrices hay una controversia, hasta el día de hoy todavía no se mejoran, no se tratan las cicatrices con rellenos, sí nos ayudan en el tema de queloides, el plasma rico en plaquetas, pero también se puede usar el ácido hialurónico en cicatrices atróficas de acné principalmente, ¿no? En muy pequeños volúmenes, dejando un puntito debajo de la cicatriz y realizar varias sesiones. No nos va a cambiar la estructura, no olvidemos eso, pero sí nos puede ayudar a levantar la depresión que exista en una cicatriz de acné.
Se puede tomar de la mano, ¿no? Hacer un tratamiento con plasma rico en plaquetas y cuando ya veamos que no se puede mejorar más, quizás hacer algún relleno. Y bueno, como parte de algunas sesiones que se realizan, como pueden ver acá, una paciente de 58 años que acude por presentar y le molesta el tema de los surcos nasogenianos, ¿no? Entonces aquí a este nivel inicial podemos ver que el surco nasogeniano, como les decía al origen, generalmente es muy profundo. Aquí lo pueden ver en una foto real, ¿no? A este nivel es más profundo, se lo ve más marcado que el resto. Y eso es lógicamente porque es vecina del ala de la nariz donde ya se genera un pliegue y porque todo este tejido de la parte infraorbitaria, de la parte malar, esa grasa desaparece y toda la piel cae. Entonces, casi siempre van a ver este inicio del surco. Y a ese nivel es muy bueno realizar la técnica abanico, que habíamos dicho, para cortar completamente y que no se vea, ¿no? A este nivel hemos hecho el corte del surco y luego el relleno del largo, ¿no? De todo el largo. Acá si vemos de frente es la misma paciente, ¿no? En su control. Entonces, si nosotros vemos, teníamos algo todavía, ¿no? Marcadito del surco nasogeniano en el efecto inmediato, pero ya en el control a los 10 días, nosotros vemos que esto ha mejorado muchísimo más. Se ha hecho en ella también un relleno a nivel de las comisuras labiales. Si nosotros vemos, teníamos marcada esta línea que daba ese efecto de rostro en marioneta, pero la paciente no quería ponerse botox, ¿no? Sino solamente rellenar. Entonces se ha hecho la aplicación de unos pilares, se ha rellenado esto un poquito, pero se ha puesto unos pilares verticales a nivel de las comisuras en ambos lados para dar un apoyo aquí, a este nivel, y que la comisura se eleve, ¿no? Entonces hay que buscar las formas donde aplicar para lograr el efecto que estamos deseando. Lo mismo en rinomodelación. Si nosotros haríamos rinomodelación en esta paciente para elevar la punta nasal hay que aplicar, ¿no? Acá con un abanico, pero también hay que reforzar la punta de adelante hacia atrás. Entonces, son varias técnicas que se pueden usar buscando la armonía para elevar. Entonces, acá en el control ya podemos observar que hay un excelente resultado del ácido hialurónico, ¿no? Si ustedes ven, surcos nasogenianos completamente desaparecidos, ya no se ven, y estas arrugas, ¿no? Que generaban este rostro en marioneta, miren acá, están rellenadas y ha mejorado la comisura de los labios, ¿no? Ya no se ve una imagen tan triste, digamos, de la paciente. Entonces, el hialurónico tiene efectos de esta forma, muy rápidos, muy notorios. Ustedes pueden con la memoria fotográfica ya jugar con un antes y un después inmediato y ofrecerle a los pacientes esto, ¿no? Resultados inmediatos. Entonces, es muy buen relleno. Se usa, como habíamos mencionado también, ya en odontología para generar algún tipo de relleno a nivel de encías. Entonces, hay que conocer el mecanismo de acción, ustedes ya lo saben, para poder aplicar donde necesiten. En este caso, lo mismo, ¿no? Esta es una paciente de 38 años con surcos nasogenianos no tan profundos. Ustedes se dan cuenta, el tejido a comparación de esta paciente no estaba tan debilitado, pero sí ya se presentaba una línea que principalmente por la gesticulación era que se había marcado, ¿no? Entonces se ha hecho el relleno en ambos surcos nasogenianos y aquí como podemos ver ya no se observa la línea. Se ven los sitios de puntura en algunas zonas porque era de piel blanca y en algunos se puede marcar, pero otra cosa no provoca, ¿no? El paciente generalmente no hay hematoma, no hay lesión y puede retornar a sus actividades inmediatamente. En este caso, lo mismo, ¿no? Relleno de surcos nasogenianos, que es lo más frecuente que vamos a tener. Y el resultado con el ácido hialurónico desaparece completamente.
y no, realmente la aplicación del ácido hialurónico o del Botox rejuvenece 10 años, ¿no? A los pacientes. En esta paciente se ha hecho relleno de labios, ligeramente sutil por una paciente que no buscaba un resultado muy extravagante, labios muy delgaditos, sin contorno, sin volumen, entonces he hecho una proyección, ¿no? De mejorar el labio superior, que si era el más delgado, y aumentar el volumen en el labio inferior para que se vea mucho mejor. Entonces son resultados inmediatos. Y rinomodelación en este paciente varón, como pueden ver, había acá una depresión y a este nivel la punta nasal caída, ¿no? Entonces se ha hecho el relleno de esa depresión. Aquí ya vemos que hay una curvatura y la elevación de la punta nasal. Entonces toda esta zona se ha elevado, la punta nasal se ve muy bien, pero si se dan cuenta, esta punta nasal era un poquito más delgada que la que vemos aquí, porque eso es inevitable. No podemos elevar la punta si no generamos volumen. Entonces, los pacientes cuando comprenden esto, porque les hemos explicado adecuadamente, quedan contentísimos con los resultados. Pero si no hacemos esta información, el paciente, no olvidemos que los pacientes que buscan estética siempre van a ser demandantes y se fijan en los detalles más mínimos. Y aquí otro paciente varón también, que se ha hecho igual, ¿no? La rinomodelación, más que todo corrección de la punta nasal. No había demasiada imperfección a este nivel. Pero en estas zonitas, donde existen ligeras depresiones para lograr una línea recta, lo que se puede hacer es aplicar con la técnica que hemos visto, que es de puntos, ¿no? Ahí sí se aplica, porque debemos poner muy poquito. En la nariz, en este tejido, en la piel que sí es delgada, no olvidemos que aquí la piel está pegada a los huesos nasales prácticamente y al cartílago. Entonces, es muy poquitito el espacio donde tenemos, hay que aplicar dosis muy chiquitas, ¿no? Hay que hacerlas punto a punto, porque si no, ponemos demasiado y ya nos va a generar una bola, ¿no? Un bulto de hialurónico. Y ahí ya ya no vamos a saber qué hacer, porque vamos a tener que compensar todo lo demás para tratar de llegar a una armonía. Entonces, aquí sí se trabaja muy minuciosamente, ¿no? Principalmente en el dorso, más que en la punta. En punta nasal es más sencillo porque tenemos un espacio de tejido donde podemos dejar el dorso, ¿no? Bien, con eso hemos terminado las presentaciones teóricas